Buenas tardes, profesores, padres de familia y compañeros todos. Les saluda la alumna Ariana Jimena Doliorbe del tercero A Libertad Secundaria, de la institución educativa Fe y Alegría 29 de Ventanilla Alta. Y en esta oportunidad estoy llevando el taller de electricidad a cargo del profesor Martín Edgar Auris Cornejo. Y el día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a aprender a utilizar el método del alambrado para diseñar circuitos eléctricos con interruptores doble. ¿Qué es el método del alambrado? El método del alambrado es un modo ordenado de realizar conexiones en una instalación eléctrica con diferentes interruptores, evitando realizar una mala conexión y cortocircuitos. Para realizar el correcto diseño del cableado de un circuito eléctrico, debemos aplicar el método del alambrado. Para ello debemos tener en cuenta las siguientes indicaciones. La línea L1 irá conectado al contacto medio de los interruptores, cable rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro. La línea LM o mensajera irá conectado al contacto extremo de los interruptores y al contacto libre de los portalámparas, cable azul. Y la línea LP o línea puente irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. A continuación observamos la leyenda, donde tenemos a la línea L1, cable rojo, la línea L2, cable negro, la línea LM o mensajera, cable azul, y la línea LP o puente, cable verde. Estas líneas representan a las líneas de alimentación que transportan la corriente eléctrica y alimentan a los circuitos. Debemos tener en cuenta que el método del alambrado solo se cumple en circuitos en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la corriente eléctrica llega directamente a los portalámparas, y esta equivale a 220 voltios. Nunca se debe juntar la línea L1 y la línea L2, cable rojo y cable negro, directamente, porque podría ocurrir un cortocircuito. En el caso de conmutación, la línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación, y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. Diseño número 1. Instalación de dos portalámparas comandado por dos interruptores de conmutación doble. Independientemente. ¿Por qué independientemente? Porque cada interruptor va a comandar a un grupo de portalámparas. Por ejemplo, cualquiera de estos dos interruptores de conmutación doble va a poder comandar a las lámparas A y B. En este diseño eléctrico observamos a un esquema eléctrico. ¿Pero qué son los esquemas eléctricos? Los esquemas eléctricos son la forma más fácil y sencilla de representar una instalación o un conjunto de instalaciones eléctricas. En el esquema eléctrico van representados de manera simbólica los aparatos, accesorios eléctricos y cables de conexión. En el esquema desarrollado tenemos al símbolo del tablero general de distribución, que es un sistema de protección eléctrica que comanda todos los circuitos eléctricos de la vivienda. Dentro de él podremos ubicar a los interruptores termomagnéticos y diferenciales. Mayormente van ubicados en la cocina. Aquí tenemos el símbolo de un interruptor termomagnético, que es un elemento de seguridad eléctrica, que tiene la capacidad de interrumpir la corriente. Su objetivo principal es proteger las líneas eléctricas de sobreintensidades debido a cortocircuitos o sobrecargas de red. Estas líneas suspensivas representan a las cajas octogonales, que son utilizadas para unir tramos de tuberías, contener las tuberías de paso y derivación, proteger los empalmes y las conexiones. Aquí tenemos el símbolo de los portalámparas, que son dispositivos eléctricos que nos permiten colocar en su parte roscada a las lámparas o bombillas eléctricas. Son llamadas también sockets. Aquí tenemos al símbolo de las cajas rectangulares, donde podemos observar a los interruptores. Y finalmente tenemos al símbolo del interruptor de conmutación doble. Los interruptores de conmutación doble sirven para transportar la corriente eléctrica, abren y cierran los circuitos, comandan lámparas de dos o más lugares distintos. En su parte externa, como observamos, tienen dos botones y en su parte interna tienen 6 contactos, 4 contactos extremos y 2 contactos medios. ¿Y cómo se diseña este circuito eléctrico? Aplicando el método del alambrado. ¿Y qué nos dice el método del alambrado? Que la línea LP o línea puente irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. La línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación,
cable rojo. La línea L2, cable negro, irá conectado a un contacto de los portalámparas. Y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. El primer botón del segundo interruptor de conmutación doble va a comandar a la lámpara A. Y su segundo botón va a comandar a la lámpara B. Diseño número 2. Instalación de 3 portalámparas comandado por 2 interruptores de conmutación doble, independientemente. ¿Y cómo se diseña este circuito eléctrico? Aplicando el método del alambrado. El método del alambrado nos indica que la línea LP o línea puente irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. La línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación, cable rojo. La línea L2, cable negro, irá conectado a un contacto de los portalámparas. Y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación van a ser mensajera. El primer botón del segundo interruptor de conmutación doble va a comandar a las lámparas B y A. Y su segundo botón va a comandar a las lámparas C. En este diseño observamos a los empalmes eléctricos que son representados por estos puntos. Los empalmes eléctricos son la unión de 2 o más conductores que facilitan la continuidad de la corriente eléctrica. Diseño número 3. Instalación de 4 portalámparas comandado por 2 interruptores de conmutación doble, independientemente. ¿Qué nos dice el método del alambrado? Que la línea LP o línea puente irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. La línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación, cable rojo. La línea L2, cable negro, irá conectado a un contacto de los portalámparas. Y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. El primer botón del segundo interruptor de conmutación doble va a comandar a las lámparas B y A. Y su segundo botón va a comandar a las lámparas C y D. Aquí tenemos a los empalmes en derivación T o empalme en derivación T con nudo de seguridad. Diseño número 4. Instalación de 5 portalámparas comandado por 2 interruptores de conmutación doble, independientemente. ¿Qué nos dice el método del alambrado? Que la línea LP o línea puente irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. La línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación, cable rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro. Y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. El primer botón del segundo interruptor de conmutación doble va a comandar a las lámparas A, B y C. Y su segundo botón va a comandar a las lámparas D y E. Diseño número 5. Instalación de 6 portalámparas comandado por 2 interruptores de conmutación doble, independientemente. ¿Qué nos indica el método del alambrado? Que la línea LP o línea puente irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. La línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación, cable rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro. Y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. El primer botón del segundo interruptor de conmutación doble va a comandar a las lámparas A, B y C. Y su segundo botón va a comandar a las lámparas D, E y F. Diseño número 6. Instalación de 6 portalámparas comandado por 4 interruptores de conmutación doble, independientemente. Ahora en este diseño ya no solo observamos 2 interruptores de conmutación doble, sino 4. Por lo tanto, estamos formando 2 grupos de interruptores. Ahora diseñamos. ¿Qué nos indica el método del alambrado? Que la línea LP o línea puente irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. Lo mismo realizamos con el otro grupo de interruptores de conmutación doble.
La línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación. En este caso, irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación doble del primer grupo. Igualmente con el primer interruptor de conmutación doble del segundo grupo. La línea L2, cable negro, irá conectado a un contacto de los portalámparas. Y los contactos medios de los interruptores de conmutación doble van a ser mensajeras. Del segundo interruptor de conmutación doble del primer grupo, su primer botón va a comandar a las lámparas A y B, y su segundo botón va a comandar a la lámpara C. Del segundo grupo de interruptores de conmutación, su primer botón va a comandar a las lámparas D y E, y su segundo botón va a comandar a las lámparas F. Ahora es tu turno. Intenta diseñar este circuito eléctrico, aplicando el método del alambrado. Ahora que ya lo hiciste, vamos a diseñarlo juntos. Diseño número 7. Instalación de 6 portalámparas comandado por 6 interruptores de conmutación doble, independientemente. Ahora aquí observamos en este diseño 3 grupos de interruptores de conmutación doble. Y cada grupo va a comandar a 2 lámparas. Por ejemplo, el segundo interruptor de conmutación doble del primer grupo de interruptores de conmutación va a comandar a las lámparas A y B, y asimismo con los otros interruptores. ¿Qué nos indica el método del alambrado? Que la línea LP o línea puente irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. La línea L1 irá conectado a los contactos medios del primer interruptor de conmutación, cable rojo. Lo mismo realizamos con los otros 2 grupos de interruptores. La línea L2, cable negro, irá conectado a un contacto de los portalámparas. Y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. Del primer grupo, su segundo interruptor de conmutación doble, su primer botón va a comandar a la lámpara A y su segundo botón a la lámpara B. Del segundo grupo de interruptores de conmutación, su segundo interruptor de conmutación va a comandar a la lámpara C y D. Y del tercer grupo, su segundo interruptor de conmutación doble, su primer botón va a comandar a la lámpara E y su segundo botón a la lámpara F. Les recomiendo seguir practicando los diseños eléctricos aplicando el método del alambrado con interruptores de conmutación doble. Esto les servirá para poder realizar conexiones en una instalación eléctrica de manera ordenada. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta exposición.